Bienvenidos a la clase número 5 del curso de 3D Math. Vamos a ver hoy Multiple Coordinate Spaces. Bien, tenemos el planeta en el que vivimos, el planeta Tierra. Si nosotros queremos especificar una longitud y una latitud, ¿cómo podríamos averiguar o cómo podríamos saber el origen de este sistema de coordenadas, el origen del mundo? Fíjense acá, tenemos el planeta Tierra y por razones históricas, se decidió así por razones históricas, el punto 00, por así decirlo, de nuestro mundo está en esta localización, ¿sí? Fíjense que acá está el Ecuador, esta línea que lo cruza, acá estaría aproximadamente el origen del mundo, en el sistema de coordenadas, si queremos verlo así, del mundo en el que vivimos. Vivimos, por supuesto, en una tierra que es redonda, eso lo sabemos, o que es bastante parecido a una esfera redonda. Sí, pero que se podría ver que es un mundo plano, que está como rapeado en esa esfera, ¿sí? Se lo podría ver de esa manera. Entonces, si nosotros lo extendemos a esto, en un rectángulo, podríamos ver que este es la superficie del planeta Tierra. Y fíjense acá que está el origen de la Tierra, vendría a ser el 00, que es acá. Entonces fíjense que se podría ver esto como un sistema de coordenadas, ¿no? Que tenemos el origen acá, el 00, se podría ver que es 2D, supongamos este eje de las X, que va positivo para allá y negativo para allá, eje de las Y, positivo para acá y negativo para acá. Entonces podemos discretizar la superficie de la Tierra en un sistema cartesiano y darle un origen. Ahora, ¿por qué hablamos del espacio y el mundo? Porque nosotros, en el planeta Tierra, todo el resto estaría en relación al origen del mundo, al origen de ese sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas que se llama World Space, ¿sí?, es un sistema de coordenadas especial que establece el marco de referencia global para todos los otros sistemas de coordenadas, digamos. Podríamos decir que no existe otro sistema de coordenadas que sea más grande que este, ¿sí? Otro sistema que lo contenga. Es el Outermost Coordinate Space. Fíjense, acá tenemos un ejemplo, tenemos tres teteras que están en distinta posición y con distinta rotación, y podemos ver su posición y su rotación de cada uno de sus vértices con respecto al sistema de coordenadas del World Space, que sería este. Otras formas de llamarles a este espacio de coordenadas es Global Space y Universal Space, pero típicamente se le dice World Space, donde al menos yo más lo he visto en la literatura sobre computación gráfica y temas afines. Bueno, tenemos el espacio del mundo, no hay un espacio más exterior a ese, como hemos visto y dicho, pero también cada objeto tiene su propio espacio independiente, que se llama Object Space. Supongamos que este es el marco de referencia del mundo. Bueno, esta botella tiene su propio espacio de coordenadas, esta estatuilla su propio espacio de coordenadas y esta lámpara su propio espacio de coordenadas. Por ejemplo, si hay un modelador que usa 3D Max o Maya o Blender o algún otro programa y hace un modelo, las coordenadas de ese modelo van a estar de acuerdo con su propio Object Space, ¿sí? Porque todavía no se sabe el mundo en el cual se va a ubicar ese modelo. Entonces el marco de referencia que se tiene en cuanto a ese modelo que se está editando en ese programa es el Object Space que va a tener el modelo. Ahora, cuando nosotros hablamos de ir hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, estos conceptos tienen sentido cuando hablamos en el Object Space. Si vemos a esta señora acá, su eje de coordenadas sería este, este y este. Vemos que el concepto de ir hacia adelante, hacia atrás, hacia izquierda, hacia derecha, hacia arriba, hacia abajo, tiene sentido en su propio Object Space. ¿Cuál es la relación entre el Object Space y el Workspace? Que usualmente el Object Space y el Workspace, hablando para cada uno de los tipos, va a tener un origen distinto, salvo que machen el mismo, salvo que pongamos esta taza acá. Y a su vez la orientación de los ejes también va a ser diferente. Fíjense este ejemplo aquí y fíjense el ejemplo de las teteras aquí.
la relación que tienen, como pueden ver, es que hay una diferencia entre su origen y los ejes entre ambos sistemas, en la mayoría de los casos, salvo que mache exactamente, es decir, que el object space sea exactamente igual al workspace. Otra forma de decirle que estos sí van a encontrar más variación, porque distinta literatura usa muchas veces estos distintos términos. Al object space también se lo llama local space, porque es el espacio local del modelo. Y usualmente, como siempre se habla en cuanto a modelos en la parte de computación gráfica, se le dice también el model space. Fíjense, acá tenemos ejemplos de object space. Por supuesto tenemos una cámara que está observando esto, ¿no? Pero fíjense cómo rotan los ejes de este cuadrado de su local space, de su object space. Fíjense cómo se traslada, cómo se rota, de acuerdo a cómo se lo va modificando el usuario de este GIF al cuadrado. Y fíjense acá cómo cambia la posición del object space cuando se manipula el objeto, ¿no? Fíjense cómo el movimiento de la esfera sigue al movimiento de los ejes de coordenadas. Lo mismo acá, nada más que acá también se aplica rotación. Bien, mencionamos la cámara en la slide anterior. También tenemos el espacio de la cámara, del observador, que es quien ve la escena. El espacio de cámara es, digamos, un ejemplo especialmente importante de object space, porque viene a ser el espacio de un objeto que es la cámara, a la cual se le denomina camera space. Este objeto está asociado con el punto de vista que va a ser utilizado para la parte de rendering. Fíjense acá, tenemos la cámara posicionada acá, los ejes de la cámara y los objetos que va a terminar viendo la cámara. Bueno, estos conceptos de Near Clipping Plane y Far Clipping Plane tienen que ver con computación gráfica, ignórenlo por el momento. Pueden ver el curso de computación gráfica para entender esta parte, pero lo interesante de entender es que además del Object Space y de Workspace tenemos un Camera Space, que es la cámara que ve la escena, que es lo que va a terminar finalmente siendo renderizado en la pantalla en una imagen 2D rectangular, ¿no? Fíjense la relación entre los espacios de World, Camera y Object, ¿no? Cada uno tiene su propio sistema de coordenadas, no tienen que matchar necesariamente. Fíjense cómo difieren en el origen, en la orientación de sus ejes. De esta forma podemos ver la relación entre estos tres espacios. Otras formas de llamarle al Camera Space, que también la literatura varía mucho y se suele usar. El Camera Space se le dice también Eye Space, porque es el ojo, lo que está viendo, o el View Space, que es por el tema de la vista, ¿no? Entonces son tres formas distintas de llamarle al mismo espacio. Bueno, ¿cómo está formado típicamente el espacio de la cámara? Primero necesitamos una posición, ¿sí? El eye point o el view position o el origen de este sistema. Y luego, como mínimo, la view direction. La view direction es en la dirección en la que vamos a ver. Ustedes están viendo la pantalla, el vector que va desde sus ojos, o desde uno de sus ojos, mejor dicho, hacia la pantalla, pueden ver que sería el vector de view direction. Además necesitamos el concepto del vector que indica hacia arriba, ¿no? Ustedes están viendo esta pantalla, entonces su vector hacia arriba, de su cabeza hacia arriba, que arriba es algo relativo justamente, pero va a terminar chocando con el techo si están ustedes en una habitación. Si ustedes giran la cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha, como tratando de elongar los músculos del cuello, van a ver que su vector arriba de repente cambia, ¿no? Va rotando con el movimiento de su cabeza. Bueno, entonces hay infinitos vectores que indican el arriba, ¿no? Entonces hay que definir una vector para saber cómo se va a rotar la cámara. Fíjense que en este caso tenemos que este vector sería el vector hacia arriba del mundo, pero no necesariamente el del ojo, porque el ojo, fíjense en qué dirección está mirando. El vector hacia arriba del ojo debería de ir más en esta orientación. Entonces, con el vector hacia arriba del ojo, luego necesitamos el side vector, que esto, si recuerdan, clase número 3, creo yo, 3 o 4,
donde se vio producto cruz, si ustedes sacan el producto cruz entre estos dos vectores, les va a dar el tercer vector que es perpendicular a los dos anteriores, y así tiene el sistema de la cámara completo. Es decir, la posición, la view direction, el view up y el view side, que va a ir a apuntar para este lado o para aquel de acuerdo a cómo hagan el producto cruz. ¿Cómo es la cámara estándar? La que se suele utilizar en la mayoría de la literatura y en las APIs. Esta posición. Tenemos la posición de la cámara en 0, 0, 0, el eje de las X en positivo en esta dirección, el eje de las Y en esta dirección y el eje de las Z en esta dirección. Pueden ver y recordar de clases anteriores que esto se podría ver que la cámara tiene un sistema left-handed. En OpenGL, por ejemplo, va a ser right-handed, en DirectX va a ser left-handed. Esa es otra de las diferencias que tienen. Bueno, justamente lo que nombramos en la slide anterior, fíjense, este es el estándar que es usado por DirectX y este es el que usa OpenGL, que vendría a ser left-handed, donde el Z positivo en realidad apunta hacia el otro lado, es decir que la cámara apunta hacia el Z negativo. Acá tenemos un ejemplo de World y Camera Space. Fíjense, acá se puede ver el mundo, ¿sí? Y una posición de una cámara, y acá se puede ver cómo se mueve la cámara que ustedes podían ver en la escena antes, que es esta, ¿sí? Fíjense cómo se ve distinto. Esta es una cámara estática y esta se está moviendo y viendo la escena de determinada posición. Por más que los objetos de la escena son los mismos, los movimientos que se realizan son iguales y son constantes, fíjense cómo cambia lo que se va renderizando de acuerdo a cómo la cámara se mueve. Hay que tener en cuenta una cosa, esta cámara se está moviendo en el workspace, ¿no? En el espacio del mundo. Y al moverse en el workspace vemos que el camera space va a ir cambiando y renderizando una cosa diferente. Bueno, acá tenemos más ejemplos de distintas perspectivas con distintas cámaras. Podemos ver cómo en la cámara acá va haciendo zoom in y zoom out y cómo va cambiando la escena. Acá podemos ver otra cámara estática que simplemente no se mueve, pero se manifiesta en este cuadro lo que va pasando en la escena, y lo mismo con los demás. Bueno, ahora veamos la transformación de un espacio de coordenadas a otro, porque por ejemplo, este robot podemos ver que este es su sistema local de coordenadas. Ahora, este es el sistema de coordenadas del mundo, donde está el robot y está toda la habitación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo expresamos las coordenadas donde está el robot en su local space, pero con respecto al workspace? ¿Cómo hacemos esa transformación de coordenadas? Tenemos toda la data de todos los vértices, su posición, por ejemplo, en este sistema de coordenadas, pero queremos expresarlo en este sistema de coordenadas. Queremos hacer esa transformación de un sistema de coordenadas a otro. Bueno, ¿cómo se hace eso? Eso se hace utilizando una entidad matemática que se llama una matriz. Con una matriz ustedes pueden pasar la información de este sistema de coordenadas a otro que ustedes deseen a través del uso de una matriz. Como el propósito de esta clase era mostrar los espacios típicos de coordenadas que tenemos más que todo en computación gráfica, qué relación tienen entre sí, y ver la importancia de cada uno, no vamos a ahondar en esta clase en el tema de la matriz. Es un tema más complejo que no lo vamos a abordar en esta clase, pero vamos a darle un pantallazo general. La matriz que se utiliza para pasar de un sistema de coordenadas a otro es simplemente un arreglo rectangular de números que se organizan en filas o columnas, ¿sí? Como si fuese una grilla. Eso es una matriz. Entonces necesitamos una matriz para pasar del object space al workspace. Necesitamos otra matriz para pasar del workspace al camera space, y necesitamos otra matriz para pasar del camera space al screen space, que va a ser el espacio de pantalla que es mostrado, ¿no?, en 2D, el rectángulo 2D que ustedes terminan viendo. Esta es la importancia de la matriz, esta es la utilidad. Entonces, antes de aprender todas las peripecias y cosas
raras que tienen las matrices y operaciones complejas, es importante que tengan el concepto en la cabeza de para qué sirve. Ya saben para qué sirve, para pasar de sistema de coordenadas, permitir esto. Así que la clase que viene vamos a ver más a fondo para qué sirven las matrices. Ahora, ustedes dicen una grilla, bueno, pero ¿qué información tiene esa grilla? ¿Qué vamos a guardar? De nuevo, vamos a darle un pantallazo general ahora y luego lo vamos a mostrar en profundidad en las clases siguientes. Fíjense este sistema de coordenadas. Tiene esta posición acá, que son 3 coordenadas. Tiene el eje de las X, de las Y y de las Z. Bueno, esto se guarda en una matriz 4×4, donde tenemos dos formas de guardarlo. O que cada eje sea una fila y la última sea una posición, la posición de su origen, o que cada eje sea una columna y que la última columna sea la posición del sistema de coordenadas. Después ustedes ven estos números y pensarán, ¿para qué está eso? Bueno, más adelante lo vamos a explicar. ¿Qué queremos que quede grabado en esta clase? Que la matriz sirve para transformar de un espacio de coordenadas a otro, que es un arreglo rectangular, que se pueden guardar de estas maneras los ejes y la posición de un sistema de coordenadas, ya sea por fila o por columna, y a partir de la clase que viene vamos a empezar a ver más en profundidad qué es una matriz, qué operaciones podemos hacer y cómo llegamos a formar esto. Hemos llegado al final de la clase número 5, espero que se haya entendido la utilidad y la importancia de las matrices. En las próximas clases vamos a ver su implementación y cómo usarlas. Espero que hayan disfrutado la clase, que Dios los bendiga y nos vemos en la clase número 6.